Chichi viko dake yukuna'nu nanduku nuyo ñayɨvɨ sakatiokuñi mixteca kuenda ichi ñu'u sur kuenda ñuko'oyo chichi tsavatɨ kuenda yukuna'nu tanu yoyoko sakenu icha ñu'u kuenda océano pacífico kaku yaku grupo ñayɨvɨ sanañi mixteca chichi viko nanduku chaku cultura mixteca naika kuno vachi tandɨ'ɨ kuira yakuñi koto kua'ayo ñayɨvɨ sanañi mixteca chi kuñiñi kotoñi na yachitoñi na chava'a na isa kua'ayoñi chichi chaku kuenda cultura mesoamericana. El significado de la cultura mixteca, o mejor dicho, del término mixteca, quiere decir país de las nubes. Los mitos han sido un elemento que ha fascinado e inquietado a toda la humanidad. Sin embargo, en los últimos 50 años, el estudio y los análisis serios de estos han permitido contribuir enormemente a comprender las culturas y pueblos desaparecidas, o en este proceso. En los mitos se relata la cosmovisión del mundo y sus vínculos divinos con los hombres y los demás entes de esta tierra, así como la creación y surgimiento de cosas y fenómenos de la naturaleza. En el códice mixteco conocido como Vindobonensis, refiere de la creación del mundo. Narra que en el principio solo existía el cielo, la oscuridad y el caos que rodeaban al mundo. Entonces se pusieron en fila los días, y los ñujús surgieron y volvieron a entrar a la tierra. Se asentó la muerte y el culto. Se trazó el camino de las aguas, se levantaron las montañas, se crearon las aldeas. La primera más grande, la ciudad negra Ñu No, posiblemente Tilantongo. Sin embargo, antes de crearse la luz, los hombres y los demás seres, se creó un lugar en la tierra semejante al cielo. Ese lugar es Apoala, lugar donde establece su asiento y construyen sus palacios, la primer pareja divina para su deleite y descanso durante una larga época. Es posible que hubiese pasado mucho tiempo después de haberse creado la luz y el mundo para la creación de los hombres. Los cronistas Francisco Burgoa y José Antonio Gay coinciden en que fue en el pueblo de Achiutla, separados por un barranco en que corría un río poco caudaloso en verdad, pero notable porque el manantial de sus aguas brota en el fondo de una cueva que se ve al pie de uno de estos cerros. Las aguas del río fecundaron en la antigüedad dos árboles hermosos y corpulentos, quienes produjeron los primeros caciques, varón y hembra, quienes después por generación tuvo principio la nación mixteca. Aunque hay pocos autores que sostienen que el código Vindobonensis señala que este lugar fue Apoala, un río que destruye en la lengua náhuatl, o Yutza Nuhu, río de los linajes en lengua ñusaví o mixteca. La cultura mixteca se asienta en la región mixteca, que se divide en tres zonas. Mixteca Baja abarca la zona noroeste del estado de Oaxaca y parte del sureste del estado de Puebla. Mixteca Alta abarca el noroeste del estado de Guerrero y parte del oeste de Oaxaca. Mixteca de la Costa corresponde a la Costa Chica, que es dividida entre los estados de Oaxaca y Guerrero. Los mixtecas habitaron un amplio territorio situado en la región suroeste de México, más preciso, las tierras ubicadas al sur de los estados actuales de Guerrero y Puebla, hasta el norte del estado de Oaxaca. Por medio de los códices podemos acercarnos a las formas de organización social y política que los propios grupos mixtecos dejaron plasmadas de manera indirecta en estos manuscritos, por lo que es factible llevar a cabo el estudio de la composición y naturaleza del señorío mixteco. Sabemos que para el periodo posclásico, esos grupos estaban organizados en comunidades de diferentes tamaños y encabezados regularmente por un gobernante que pertenecía a una familia o a un linaje específico.
Estas entidades políticas mantenían estrechos vínculos entre sí, pues existían cercanos lazos de parentesco que les permitían establecer alianzas más o menos duraderas. El término mixteco de Yubuytayú parece designar adecuadamente a ese tipo de organización que refería tanto el asentamiento mismo de la comunidad como a la pareja de gobernantes que la regía. La extensa red de alianzas matrimoniales entonces existente en la Mixteca se constituyó como una de las principales dinámicas de interacción entre numerosos pueblos. Es posible que a partir de las lejanas o cercanas relaciones de parentesco que eran establecidas entre dos o tres señoríos importantes, se hayan regulado una serie de prerrogativas, deberes y derechos que mantenían el equilibrio tributario, político y militar de una pequeña región. Sin embargo, este frágil balance podía fácilmente desestabilizarse y conducir a una guerra entre varias comunidades. Es una práctica que se realizó durante muchos años en Mesoamérica. Hoy incluso la cancha en que se practicaba es una característica que distingue a dicha región, la cual abarca desde Zacatecas hasta Costa Rica. Además de ser una actividad deportiva, el juego de la pelota tenía una connotación religiosa que escenificaba contextos rituales y en donde se llegaban a ver prácticas de sacrificios. Asimismo, estudiosos en el tema hablan de que durante esta práctica también existían las apuestas y se resolvían conflictos. El juego de pelota, para poderse jugar, pues lógicamente lo primero que se necesita es un campo. Con este carrizo acabo de pintar los escases. Se llama rayar el campo, lo que hizo el señor Bolillo. Y luego yo le pasé la cal para cuando una pelota pegue en la línea de cal, nos demos cuenta que es falta. ¡Va de buena la bola! Pelota mixteca es un deporte de origen autóctono, nativo del estado de Oaxaca. La pelota mixteca se conforma de 5 jugadores, 5 contra 5. La cancha mide 9 metros por 100 de largo. Un partido se conforma de 3 juegos y un juego se conforma de 15, 30, 40 y un juego, similar del tenis. El chiste es pegarle lo más fuerte que puedas. ¡Amárrate, güey! ¡Ahí dos, una! Me siento orgulloso de practicar un juego que no todos lo conocen. Para nosotros que nos gusta esto, te diviertes, te distraes y es algo que viene de nuestras raíces. Na doner guenditsa te zapotec. Na reer liwa de shingana te chele gittes pelotiul ne tiosten dios shala de gittes pelotiul. Ashkir katin te costumbre. La cuna de la pelota mixteca se ubica en el sur de México, en el estado de Oaxaca. En el centro del valle se encuentra la zona arqueológica de Monte Albán. Ahí reposa una cancha antigua del juego de pelota prehispánico. El origen se remonta a más de 3.500 años de antigüedad. Se conserva el juego de pelota debido a que no quisieron ser conquistados nuestros antepasados. Los mixtecos y zapotecos del valle continuaron practicando el juego de pelota a escondidas después de la conquista española. El deporte se llamaba pelota a mano fría hasta que en 1911 se crea el primer guante. Y a partir de entonces se le empieza a decir pelota mixteca. Mi papá jugaba muy bonito, Tanto le gustaba que no le importaba sangrar de la mano. Y a consecuencia de eso fue que le vino esa idea de protegerse para que jugara mejor. De allí nació el guante de la pelota mixteca. En este taller, 3 generaciones de artesanos han creado los mejores guantes del deporte. Como una expresión artística que alcanzó un alto desarrollo mucho antes de la conquista, la vestimenta mixteca se diferencia del resto por su color natural, proveniente de unas complicadas técnicas en la elaboración de hilos de algodón, conocidos como coyuchis. No obstante, esta indumentaria ha sufrido importantes cambios a través del tiempo.
En un principio la vestimenta mixteca de la mujer era una tela rectangular atada a la cintura con los senos al descubierto. Luego, con la prohibición de este tipo de indumentarias indígenas, empezaron a usar el huipil, el cual tiene un bordado de 7 pliegues tejido minuciosamente alrededor del cuello, compuesto de toda la flora y la fauna de esta cultura. Por otra parte, también visten con una blusa con bordados alrededor del cuello y las mangas, combinada con una falda tejida en algodón y teñida con extracto de caracol de colores vivos, aunque en la actualidad es adornada con 3 listones coloridos que simbolizan los territorios de la cultura mixteca. Además, debajo de la saya usan un refajo de manta sujeta con un ceñidor negro y un pañuelo que cuelgan en su cuello junto con collares. En cuanto al peinado, se caracteriza por ser un trenzado largo anudado en la frente y decorado con 4 listones de colores con un clavel rojo. Como toque final, el calzado son los guaraches o sandalias, con 2 correas blancas. Es importante destacar que los bordados que adornan los cuellos del huipil o la blusa son realizadas con la técnica del telar de cintura, que consiste en que la abertura de la prenda, teniendo la medida del talle, debe pasar ajustada por la cabeza para demostrar la virginidad de la mujer, en caso de ser soltera. Durante la época prehispánica, la vestimenta mixteca masculina era la manta anudada al hombro y un taparrabos. Posteriormente fue común que usaran una camisa de manta y un calzón parecido a un pantalón, acompañada de un pañuelo atado a la cintura y otro en el cuello. Adicionalmente, sobre el hombro llevan un cotón tejido de lana, combinado con un sombrero de palma de ala ancha fabricado con técnicas de tejido indígena, y unos guaraches de piel con 3 correas. De esta manera, la vestimenta mixteca representa una maravillosa tradición heredada, que con complicadas técnicas logra motivos estilizados y simbólicos que conforman la identidad cultural de este pueblo. Los reinos mixtecos estaban socialmente estratificados y gobernados por una aristocracia privilegiada. La sociedad estaba organizada en 3 estratos sociales: la realeza, la nobleza y los comuneros. Algunas veces la realeza tenía siervos que trabajaban para ellos, bajo su control directo. La realeza constituía un grupo cerrado, ya que los hijos de reyes solo podían casarse con otros hijos de reyes. Los hijos de reyes que no heredaban el reino conformaban parte de la nobleza, por lo que estos 2 grupos estaban muy unidos. Los nobles se ocupaban de tareas de gobierno, bajo la dirección de la realeza. Podían ejercer como consejeros, gobernar poblados dentro del reino y ocupar otras tareas de gobierno. Los comuneros podían ser hombres libres o siervos. Los hombres libres debían pagar tributo y otorgar los servicios que el rey solicitara. Los siervos trabajaban directamente en las tierras del rey y en servicios domésticos o de oficios poco calificados. Al igual, la estructura social estaba constituida por estratos o jerarquías. En la cúspide se encontraba el rey que gobernaba la ciudad-estado. Le seguían los nobles que se encargaban de la administración y, en un escalón inferior, se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos, que convivían con el más bajo de los escalafones, los siervos y los esclavos. El origen de la cultura mixteca fue en Santiago Tilantongo, centro político descrito en el Códice Nutal como uno de los pueblos más antiguos de la Mixteca Alta, donde creció 8 venado garra de jaguar, comenzando una línea de nobles caciques que gobernaron la Mixteca hasta su ocaso con la llegada de los españoles. Coixtlahuaca fue la ciudad más grande de Oaxaca durante la época prehispánica. Llegó a tener 80,000 habitantes dedicados al sistema agrícola Lamabordo y resistió durante 4 años el intento de conquista de los mexicas, encabezados por Moctezuma entre 1450 y 1461.
Una peculiaridad de Cuixtlahuaca fue la construcción de lavabordos, pequeños muros en las barrancas donde bajaba el agua para contener la erosión del suelo. Además, crearon un increíble sistema agrícola, donde se produjo un tipo de maíz que ya no es tan común hoy en día, es el maíz de cajete. Cuixtlahuaca era el punto de contacto de varias rutas de muchos materiales preciosos, como el cacao, plumas, oro y hule. Estos materiales fueron una de las primeras causas por las que Moctezuma los quiso conquistar. La heroica ciudad de Tlaxaco es una ciudad del estado mexicano de Oaxaca. Se localiza en el noroeste del estado y pertenece a la Mixteca Alta Oaxaqueña. Toma su nombre de la cabecera municipal, que fue llamada Heroica Merced a una batalla en que se enfrentaron mexicanos y franceses durante la segunda intervención francesa. Su clima predominante es templado, su vegetación es bosque de pino y de encino, y su principal actividad económica es el comercio. Tututepec fue un señorío mixteco que alcanzó su máximo esplendor al inicio del posclásico mesoamericano. Su auge fue bajo el periodo del más famoso, popular y poderoso de los monarcas mixtecos llamado Ocho Venado Garra de Tigre, cuyo dominio se extendió en gran parte de la franja costera. La economía de los mixtecas se basaba en el cultivo de maíz, chía, frijoles, calabazas, chiles, nueces, aguacates, cerezas, ciruelas y maguey. Para sembrar utilizaban la coa, una herramienta de madera con el extremo tallado en punta, que permitía introducir la semilla en los terrenos de siembra. La roza, tumba y quema es un método actualmente asociado a la deforestación, a la pérdida de biodiversidad y a los incendios forestales. También es un método que se ha transformado profundamente con el tiempo, de manera que los periodos de descanso para que los suelos se regeneren y las medidas cautelares para evitar que el fuego se salga de control, que estaban asociados originalmente a la práctica, han quedado muchas veces en el olvido. También se dedicaron a la ganadería, actividad con la que lograron domesticar diversas especies de animales como el guajolote o melea gris, un pavo doméstico. Además, todos los reinos necesitaban importar algunos productos a través del comercio. Los reyes mantenían el monopolio de algunos bienes como la sal, la obsidiana, el cacao, los textiles finos, las plumas, las piedras preciosas y los metales. La religión mixteca se caracterizó por ser politeísta y animista. Varios dioses representaban las fuerzas de la naturaleza y en estos hallaban los espíritus de los antepasados. Creían en la vida después de la muerte. Compartían con otras religiones mesoamericanas el principio dual de primigenio, que dio origen al mundo como se le conoce, el creador de todas las cosas. Era una entidad que se localizaba en la parte superior del último de los cielos. El lugar de la dualidad constituía en una unidad que para manifestarse se desdoblaba y diferenciaba en sus versiones masculina y femenina, por medio de dos parejas que se representaban a las energías creadoras. Una habría de dar principio a los demás dioses, la otra vestiría encargada de conservar lo creado. A cargo del culto estaban los Yahayahui, sacerdotes o chamanes, de alto estatus social, representados por su supuesta capacidad de transmutar en animales y sus poderes sobrenaturales. Tenían sus templos para adorar a los dioses. Las ofrendas generalmente constituían el copal y el sacrificio de algunos animales, junto con diferentes formas de autosacrificio. También realizaban sacrificios humanos. Además de los templos en los centros ceremoniales, cerros y cuevas, fueron lugares sagrados, lugares de peregrinación para los mixtecos. Las ceremonias principales de la mitología mixteca están relacionadas con el agua, cultos en adoración a Desahui, el dios de la lluvia. Los rituales Yavique Yecú
para pedir lluvia han perdurado en el tiempo cada 3 de mayo, coincidiendo con la celebración católica del Día de la Cruz. Los mixtecos acuden a las cuevas y en algunos casos a las ciénegas, llevando animales, dulces, velas, flores u otras cosas como ofrendas. El culto al bulto sagrado fue una importante manifestación de la religiosidad mixteca en diversos ámbitos de la comunidad. La adoración a los dioses a través de imágenes guardadas en envoltorios llegó a conformarse como una práctica común dentro del fenómeno religioso mixteco. Dios mixteca de la lluvia y su principal patrono. Esta civilización se consideraba como el Ñu de Sahui, pueblo de la lluvia, y pensaban que Desahui los protegía, pero fue petrificado cuando el sol Nedecandi apareció en el firmamento. La divinidad principal de los mixtecos en la época prehispánica era Desahui, dios de la lluvia y patrono de la nación mixteca. Otra divinidad de gran importancia era Nueve Viento Codesahui, héroe civilizador que les entregó el conocimiento de la agricultura y la civilización. Los mixtecas se distinguieron por la producción de la cerámica, la orfebrería y el trabajo en piedra. Los trabajos en cerámica tenían las características de policromáticos, es decir, incluían pinturas de diversos colores, especialmente naranja, negro, rojo, blanco y gris. Para teñir la cerámica y las telas usaban cochinilla, un parásito de la planta del nopal que tenía un intenso color rojo. En la orfebrería trabajaron con el cobre y el oro, que era un símbolo del sol, combinados con piedras preciosas como el turquesa y el jade. Hacían joyas que utilizaba la realeza y la nobleza, collares, anillos y pulseras, objetos de uso cotidiano como peines y abanicos y adornos decorativos de lujo. La boda por la iglesia es un paso dentro de todo el proceso ritual comunitario. En la ceremonia mixteca también se hacen marido y mujer en la reunión con las familias, cada una con los patriarcas de cada parentesco y sus parangoneros, quienes hablan de la historia comunitaria hasta llegar al evento actual. La escritura mixteca es un sistema de representación logopictográfica empleada por el pueblo mixteco hasta antes de la llegada de los españoles, por lo menos desde el siglo VIII de la era cristiana. Este sistema de escritura consiste básicamente de un conjunto de signos, símbolos y representaciones pictóricas figurativas que funcionaban como claves de relatos que debían ser reconstruidos por los iniciados en las reglas del sistema. Cada elemento representado en los textos prehispánicos de los mixtecos podía representar desde un concepto hasta una idea completa. Cada imagen plasmada en los códices mixtecos debe ser interpretada con numerosas frases en el lenguaje oral y también era susceptible de ser interpretada de modos distintos. Hechos con piel de venado que se leían de izquierda a derecha. Los registros de escritura mixtecas más antiguos pertenecen al siglo XVIII después de Cristo. Los códices mixtecos prehispánicos conforman un importante grupo de documentos cuya temática principal es la narración histórica y genealógica de los diversos linajes que gobernaron en el periodo posclásico. Además, los códices de escritura se hallaban ampliamente decorados con ilustraciones que representaban las historias de los héroes y gobernantes. Para ello, los hijos de algunos nobles eran especialmente entrenados tanto para el aprendizaje de su escritura como para el estilo de la pintura y los dibujos de los códices. Hoy en día se conservan 6 códices mixtecos prehispánicos. El Vindobonense Encierra un relato mítico prehispánico que abarca desde la aparición de los dioses creadores hasta el ordenamiento del mundo.
tras la fundación de numerosos lugares en la geografía sagrada de la Mixteca. El Nutay. Se estudió el Códice Nutay, escrito en la época prehispánica. Este manuscrito trata acerca de la vida del señor Octavo Venado, Garra de Jaguar, quien de acuerdo a diversos códices fue gobernante, sacerdote, militar y cacique mixteco en el siglo XI. Colombino Becker. Este manuscrito está dedicado a registrar las hazañas militares y políticas y las ceremonias religiosas que encargaban a estas del reinado del señor mixteco Octavo Venado, Garra de Tigre, así como de otro gobernante, Cuarto Viento, en el siglo XI después de Cristo. El Boldey. El Códice Boldey es un manuscrito pictórico mexicano de origen prehispánico, perteneciente a la cultura mixteca. El códice consta de dos lados. El anverso es un registro completo de la genealogía de Tilantongo a partir del siglo X. El reverso, que es más antiguo que el anverso, narra los orígenes míticos del señor Bulto y contiene la biografía del señor Cuatro Ciervo. El Códice Boldey es uno de los 6 códices mixtecas considerados de tradición prehispánica que sobrevivieron a la conquista de México. Y el Celdén. Es en realidad solo el fragmento de un documento de extensión mucho mayor. Las lenguas indígenas que se hablan en la Mixteca, además del mixteco, son el triqui, el amuzgo, el chocho, el nahua, el ixcateco y en las zonas colindantes el popoloca al norte, el nahua y el mazateco al noroeste, el cuicateco y el zapoteco al este, el chatino al sureste y el tlapaneco al oeste. Existen 4 variantes del mixteco: mixteco de Santa María Yosoyúa, mixteco de San Juan Mixtepec, mixteco de Santiago Yosondúa, mixteco de Xochapa Guerrero. A continuación te vamos a presentar unas cuantas frases básicas en mixteco. Dande ondagakuya bakichitukundo. Kunando batazo oyo su achabaka yo ia. Ya ando. Te avintio kichindo bati kichinde indonu ie. Yu naniyu. Te avintio. Vaya isua. Nakumichindo. Chandando chachindo. Nakumbashando. Ketabaando. Nitao. Entre las nubes, explorando la cultura mixteca, cerrará su viaje invitando a los espectadores a reflexionar sobre el legado duradero de los mixtecas, destacando la importancia de preservar y apreciar esta rica herencia cultural. Este documental busca arrojar luz sobre una civilización que ha dejado una marca indeleble en la historia de México y enriquecer la comprensión de un pasado que sigue vivo en las nubes de la Mixteca.